El siguiente apartado dentro del Impress es animar nuestra presentación, abrirla, recuperarla y hacer una presentación cronometrada, es decir, de manera automática que se vaya representando, visualizando aquello como lo habíamos previsto. Para ello nos vamos a nuestro curso en el apartado de presentaciones con Impress, apartado 3. Tenemos que la segunda práctica a desarrollar del Impress se refiere precisamente a animaciones y transiciones. Vamos a descargar el documento que tenemos aquí, fichero de presentación práctica base animar. Y este fichero, una vez que lo hemos descargado, lo vamos a abrir. Lo podíamos abrir directamente haciendo clic aquí o sencillamente archivo abrir y localizar la carpeta de descargas de nuestro ordenador en el Windows y de descarga de nuestra carpeta personal en el Linux. Nuestra presentación base, vamos a proceder a la animación. Existen 5 grandes apartados para animar cosas que son de tipo entrada, cuando se inicia el objeto o la diapositiva en sí; de salida, cuando sale la diapositiva; de hacer mayor énfasis en algún apartado; hacer unas rutas con movimiento por si deseamos; y existen otro tipo de animaciones adicionales. Nosotros vamos, dentro de una diapositiva como esta, tenemos varios apartados. En este caso tenemos un texto, un título, una imagen y un subtítulo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que queremos es animar nuestra primera diapositiva. Para animar nuestra primera diapositiva vemos que en este momento está vacía y vamos a agregarle nuestro primer efecto. Entonces hacemos clic aquí y le decimos que creamos un nuevo efecto. ¿Qué tipo de efecto? Tenemos entrada, énfasis, salida, efectos diversos, rutas en movimiento. Primero vamos a hacer el primero en entrada. Dentro de entrada tenemos una serie de ellos, que podría ser destello. Ahí nos irá mostrando cada vez que elijamos uno cuál es la finalidad de ellos, lo que es dividir, lo que es un efecto al azar. El efecto al azar es que cada vez nos hará uno, persianas venecianas, etcétera. Vamos a coger en este caso la rueda y se lo vamos a aplicar. Vale. Entonces, ¿qué velocidad queremos hacerlo? Una velocidad media, lenta, rápida, vamos a decirlo en una velocidad media. Y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestro primer efecto. El primer efecto es curso ofimática básica. Entre otras cosas, vamos a crear un segundo efecto. El segundo efecto lo vamos a hacer con la imagen. Seleccionamos la imagen, vemos que ya tenemos un efecto, le damos a añadir efecto. Y el siguiente efecto, por ejemplo, que sea una ruta de movimiento, que es una estrella de 4 puntas, de 5 puntas, que se vaya moviendo. Vamos a decirle que se mueva a una velocidad lenta. Le vamos a aceptar y automáticamente se moverá a esa velocidad. Nosotros podemos cambiar el orden en que van apareciendo cada uno de los apartados. Vamos a abrirlo un poquito para que se pueda ver. Entonces, la primera cosa es, ¿cuándo va a aparecer el primer efecto? Dice que al pulsar el ratón. ¿Cuándo va a aparecer nuestro segundo efecto? Al volver a pulsar el ratón. Es decir, que si nosotros presentáramos esta diapositiva, primero nos aparecería, tendríamos que darle al ratón, y para que se ejecutara la segunda diapositiva también le tendríamos que dar al ratón. Vamos a hacer que sea de manera automática, que una vez que se ejecute el primero, el segundo se ejecute inmediatamente después. Entonces simplemente le decimos a continuación, después del anterior. Es decir, si yo ahora veo mi presentación, se inicia la presentación, le doy, se hace el primer efecto y se realizará inmediatamente el segundo. Vamos a hacer que el primer efecto y el tercer efecto, en este caso, se ejecuten al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos es seleccionamos el apartado de abajo y vamos a utilizar, por ejemplo, el efecto de énfasis. Vamos a decir que gire las letras, que cambie el estilo de la fuente, cambiar el color de la letra. Vamos a cambiar el color de la letra. Le damos a aceptar y cuando le vayamos a dar a aceptar le vamos a decir que esto se va a ejecutar al mismo tiempo que el anterior. Pero para ello vamos a cambiarle el orden, es decir, para que se ejecute como el anterior, tenemos que subir aquí. Entonces, ahora este y este se ejecutarán al mismo tiempo. Observemos cómo funcionaría esta presentación. Al darle, observarán que automáticamente ha cambiado de color el de abajo. Vamos a hacerlo con otro color porque apenas se ha podido visualizar. Vamos a decirle que en lugar de cambiar de color, que explote. Aceptar. Y ahora vamos a darle de nuevo a presentación, es para que veamos simplemente. Observaremos que al darle explota y también se hace el superior. Y a continuación se hace el siguiente.
¿Qué ocurre cuando pasamos a la siguiente diapositiva? Pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacerlo de una manera rápida. Cogemos el primero, le añadimos un efecto. El efecto lo vamos a poner barras al azar o efectos al azar. Y que todos se ejecuten inmediatamente uno a continuación del otro. Selecciono el siguiente. Le doy a añadir. Le digo que sea una rueda, por ejemplo. Que sea justo después del anterior. Y este le voy a decir que sea justo después del anterior. Es decir, primero se ejecutará este, después este y después este. Sin que yo tenga que intervenir para nada en el desarrollo del mismo, ¿no? Es decir, con un solo enter, cuando se inicie, vamos a iniciarlo, en presentación, iniciar presentación. Damos la primera, nos saltamos a la segunda página y observaremos que al saltar a la siguiente página, al darle al primero, inmediatamente se van haciendo los tres de una sola vez, ¿vale? Pues así lo haríamos con todos los diferentes diapositivas, lo iríamos animando. Vamos a hacer ahora cómo hacemos de pasar de una diapositiva a otra, cómo poner las animaciones. Antes en el vídeo anterior, del apartado anterior, lo pudimos ver. Ahora vamos a hacerlo aquí, lo vamos a decir transiciones. Lo tenemos aquí, apartado de transiciones. Lo que vamos a decir es que vamos a utilizar por defecto la transición aleatoria, es que nos elija una cada vez. Y si lo queremos con un sonido, si le ponemos un sonido, por ejemplo el OK, cada vez que vayamos pasando dirá OK. O si le queremos decir, hacemos esto, ¿vale? Entonces cada vez que pase. Entonces podemos hacer una cosita, que es, se la podemos aplicar a todas. Le digo, aplico a todas las diapositivas, entonces todas tendrán el mismo sistema, es decir, todas tendrán un sonido cuando cambie de diapositiva. Vamos a comprobarlo, le damos primera diapositiva, hacemos los efectos de nuestra primera diapositiva, se hacen, cambiamos de diapositiva con el enter y automáticamente se repite el sonido. Tenemos que volver al enter para que la primera diapositiva aparezca y ya la tenemos. Vamos a la tercera y queremos que la tercera, una vez que le dé al intro, pues aparezca todo. Es porque no tiene ningún tipo de animación. Como podemos comprobar en la número 3, no hay ningún tipo de animación que hayamos hecho. Entonces, por eso aparece todo de una sola vez, ¿vale? Bien, hemos visto que tanto transiciones como animaciones es exactamente lo mismo. Simplemente uno es entre imágenes y otro entre... Lo único que podíamos tener a mayores en lo que es la transición de diapositivas es que a la hora de aplicarle el sonido, o si queremos que automáticamente, sin que yo intervenga con el ratón, le puedo decir que cada ciertos segundos, que espere un segundo y que comiencen a reproducirse. Le vamos a dar a iniciar presentación y verás que va a esperar un segundo, lo hará. Haremos la segunda, porque sí que tenemos que hacerla, porque la tenemos parada. Y cuando terminemos de hacer la segunda, esperará un segundo y automáticamente nos hará la tercera. Ahora sí que le tendremos que dar nosotros al intro, porque lo tenemos así previsto, pero a partir de ahí todo el resto de las diapositivas, como no tienen animación, esperaremos un segundo y automáticamente él irá saltando en todas las diapositivas. Con un segundo aplicárselo a todas las diapositivas y ya lo tenemos en todas, reitero. Vamos a utilizar otra de las herramientas que nos brinda el Impress, que es preparar una presentación definiendo automáticamente el tiempo que va a necesitar cada diapositiva para su despliegue, la transición que le queremos poner, etcétera. Eso nos permite en algún momento no estar pendiente todo el momento de exponer nuestra presentación, sino que esta va a ser una presentación, como su nombre lo indica, una presentación cronometrada. Para ello vamos a volver a descargar de nuestra plataforma el ficherito de presentación. Lo hemos descargado, lo abrimos y una vez abierto vamos a ponerle simplemente la transición entre diapositivas. En este caso no vamos a animar cada uno de los elementos de la diapositiva, sino simplemente vamos a ponerle una transición a cada una de ellas. Vamos a decirle la transición a todas igual. Ejemplo, podemos ponerle transición aleatoria para todos, que cada vez los tenga uno con una velocidad media, y vamos a ponerle un sonido. Vale, entonces le decimos que automáticamente las diapositivas avancen. Cuando avancen, o si no le ponemos sin nada, le decimos aplicar a todas. Y ahora lo que necesitamos es, una vez que le hemos aplicado a todas, nos venimos a el clasificador de diapositivas. Las tenemos ahí, empezamos en la primera y tenemos aquí un botoncito que es presentación cronometrada. Esto lo que hace es ensayar, realizar nuestra presentación previa, aguardarla, y cuando volvamos a abrirla la tendremos con el tiempo
exacto con lo que ha sido grabada. Vamos a realizar para ello. Vamos, y observaremos que inmediatamente se realiza la presentación cronometrada. Aparece aquí un cronómetro. Cuando le dé clic ahí, significa que hacemos paso a la siguiente diapositiva. Y eso quedará guardado. Es decir, ahora hago 4 segundos y eso quedará guardado en 4 segundos. La siguiente la voy a poner en 3 segundos y quedará guardada en 3 segundos. Observa que al mismo tiempo se están aplicando con ellos los efectos de transición aleatoria que le hemos puesto. En la K le vamos a dar 1 segundo. En la impre le vamos a dejar 3, por ejemplo. En la draw 1. En la base 1. En la fórmula 1. Y en la final le dejamos 2 segundos. Ya hemos realizado nuestra presentación. Si nosotros fuéramos a visualizar nuestra presentación, observaríamos que aparecería por ahí el relojito y una vez pasados unos X segundos irá cambiando automáticamente. En este momento esta creo recordar que tenía 3 segundos y así definitivamente. Guardaremos esta presentación para ver su resultado, guardar como, y la vamos a guardar como presentación cronometrada. La guardamos en este caso en mi carpeta del escritorio. Y le voy a llamar cronometrada. Práctica base animar cronometrada. Le doy a guardar. Digo que lo deseo guardar. Bueno, ya lo había guardado previamente. Y ahora vengo el día de mañana. He guardado todo esto. Me vengo al escritorio nuevamente. Inicio mi LibreOffice. Y en lo que es en presentación, tengo aquí la última presentación que sería archivo, documentos recientes, la cronometrada. Si yo le doy a la cronometrada, tengo clasificado las diapositivas, le doy iniciar presentación, veremos que automáticamente tardará los 4, 3, 2, 1 segundo respectivo que habíamos grabado. Y esa es la manera como podemos ensayar y grabar una presentación cronometrada. Esta presentación a su vez la podemos exportar en otros formatos, como podría ser el formato PPS antiguo del PowerPoint, que permite que esa presentación se repita un X número de veces. Pero con ello podemos cumplir las expectativas de lo que es ensayar y grabar una presentación cronometrada.